La primera que se me ocurrió para empezar es una que me presta uno de los maestros de la bioética y seguramente de la filosofía de los últimos siglos, como Immanuel Kant, que decía que la inteligencia de las personas se miden por la cantidad de incertidumbres que son capaces de soportar. Y la verdad es que estamos en un tiempo de incertidumbre en el que nos parece que todo es nuevo. Y la verdad es que de nuevo no tiene nada, porque si repasamos lo que ha pasado en el siglo inmediatamente anterior, que todos hemos vivido, desde la mal llamada gripe española de 1918 hasta aquí ha habido varias pandemias. Y digo mal llamada porque es una gripe gringa. Es una gripe que trajo a Europa los soldados americanos que vinieron a Europa a combatir en la Primera Guerra Mundial. Solo que España era el único país que recogía y reportaba los casos de gripe, y la prensa americana empezó a hablar de la gripe española y hasta hoy. Ahora vaya usted a quitarse ese San Benito. Bueno, pues en el siglo XXI ha habido varias pandemias ya. Solo recordamos la del 19-20, ¿verdad? Pero ha habido varias pandemias, algunas de las cuales todavía siguen por el mundo dando la guerra. ¿Qué les voy a contar a ustedes en Latinoamérica con el virus del Zika, que ha causado notables y profundas malformaciones congénitas? ¿Qué hemos aprendido? Miren, lo que hemos aprendido rápidamente es que las fronteras solo están en la cabeza de los políticos y en la ideología de los tontos, que de aquí no nos van a sacar los políticos. También hemos aprendido que nos van a sacar las vacunas y, por tanto, los científicos. Y que o vacunamos a todo el mundo, como decía su ministro de Salud ayer, un tipo que para ser ministro me parece un tipo extraordinariamente inteligente, cercano, directo, les felicito por ello. Y como él decía, si nos vacunamos todos saldremos adelante y si no nos vacunamos todos seguramente vamos a tenerlo muy chungo. Fundamentalmente porque la cooperación científica sigue teniendo que funcionar por encima de ideologías y de lugares. Y los países en desarrollo van a tener que vacunar, pague las vacunas quien las pague. Y esta es otra de las peleas que podríamos llegar a debatir. Fundamentalmente porque esta pandemia nos obliga a situaciones y a tomar decisiones supranacionales. ¿Qué hemos aprendido? Miren, hemos aprendido agolpadamente a base de que, fíjense, en el mes de abril yo hice una primera búsqueda y ya teníamos 11.900 artículos con COVID. A lo largo del tiempo he ido volviendo a mirar en la Biblioteca Pública de los Estados Unidos y ahí les he puesto una revisión. Miren, esto está hecho a 19 de julio, justo antes de venirme. Ya había 150.000 publicaciones sobre COVID-19 y 43.800 solamente referidas al estudio del virus. Imposible estar al día. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y algo que hemos aprendido es que la pelea contra este virus depende de la teoría del queso de Gruyère con láminas superpuestas y sucesivas, algunas de las cuales son láminas interindividuales, colectivas, las primeras, y otras son más individuales, la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos, las vacunas. Pero gracias a eso nos vamos a poder ir aislando del virus. Un virus, no se confundan, que ha venido para quedarse y que además nos dice que la mortalidad se agrupa entre aquellos pacientes que ingresan en cuidados intensivos y que necesitan ventilación mecánica. Tenemos muy claro cómo mata el SARS-CoV-2 a las embarazadas y a las no embarazadas. Lo tenemos tan absolutamente claro como que todo depende de que se inicie una etapa de hiperinflamación con una tormenta de citoquinas que han llamado los expertos, que produce sobre todo un estado de hipercoagulabilidad. Esta es la fundamentación teórica y práctica en función de los cuales las personas se mueren. Esa famosa tormenta de citoquinas en la que no me voy a detener, porque es exactamente igual para los chicos de 15 años, para los ancianos de 83 y para las gestantes de 31 semanas. De tal manera que tendremos que irnos acostumbrando a nuevas variantes del virus, porque hasta ahora considerábamos solamente la variante británica, ¿verdad? Pero ahora ya estamos en la variante Delta, de la que ustedes todavía no han tenido muchas noticias, afortunadamente porque tienen una población con un altísimo porcentaje de vacunas, pero probablemente esta variante Delta se extiende mucho más rápidamente y a día de hoy podemos decir que es resistente a algunos de los anticuerpos monoclonales que estamos mal empleando en los tratamientos. Y digo mal empleando porque cuando uno revisa, aparte de las vacunas, qué hay de tratamiento para el COVID-19, y esta es una revisión que está hecha en febrero de 2021, sobre 290 artículos publicados hasta ese momento, después la propia Organización Mundial de la Salud lo ha puesto al día y ha hecho una revisión más actualizada. Pero fíjense que al final ya son 245 los estudios y ensayos clínicos aleatorizados que se revisan y al final se concluye
con una escala de colores, que se lo pongo para los que estén más lejos, ¿verdad?, en el que en verde tendríamos posibilidades de decir que hay un efecto beneficioso demostrado, en negro que no tenemos evidencia demostrada, en rojo que causa daño. Los colores intermedios son aquello de que todavía tenemos poca evidencia. Pues miren ustedes, ¿qué color domina ahí? Yo creo que el negro. Quiere decir que no hay ninguna evidencia suficientemente soportada. Es más, hay algunas de las cosas que se han utilizado que están en rojo. Y la cosa no ha mejorado a lo largo del tiempo. Porque si esto era en febrero de 2020, en marzo de 2021, en la nueva revisión, seguimos estando todo en negro. Seguimos sin tener ningún tratamiento. Pero fíjense que la hidroxicloroquina que se utilizó y se ha seguido utilizando en algunos países latinoamericanos ya está flagrantemente en rojo. Por lo tanto, no solamente no es bueno, sino que es demostradamente malo. ¿Qué quiere esto decir? Que las nuevas revisiones nos siguen diciendo que las cosas no han cambiado mucho y tenemos muy pocos tratamientos. Por eso, la única forma de acceder a una vida ordinaria será tirar de las vacunas, como han hecho diferentes países, porque en los tratamientos, ya ven ustedes que diferentes países dejan de confiar ciertamente en los tratamientos, aparte del tratamiento de la hipercoagulabilidad, que eso sí es notablemente extendido. ¿Hay diferencias epidemiológicas entre los pacientes? Relativamente. Hoy sabemos que la mortalidad máxima es por encima de los 50 años, y eso lo tenemos todos muy claro. Infectarse por encima de los 50 años y acumular comorbilidades es probablemente el asunto más feo que tiene este COVID. Y esto es teniendo en cuenta que las poblaciones en gris en el histograma de frecuencias que tienen que ver con la gripe, con la influencia, no son perfectamente superponibles a lo que sucede con la COVID en rojo. De tal manera que hay que hacer una corrección cuidadosa de la coagulación intravascular diseminada, que es el objetivo básico del tratamiento. Hoy sabemos que los que no usaron heparina tienen una mortalidad sensiblemente superior que aquellos sujetos que durante su ingreso fueron hepariniciados, en la medida en que a los 7 días comenzó la tormenta de citoquinas y los aspectos hiperinflamatorios. Pero recuerden a sus pacientes que aquellos que sean hombres de raza negra mayores de 70, obesos, que tengan comorbilidades, que sean fumadores o hipertensos, tienen mucho más riesgo de tener enfermedad y, caso de tenerla, de que se complique. Los centros de control de enfermedades de Atlanta dicen parecido, solo que bajan la edad hasta por encima de los 65 años y requieren una obesidad mayor de 40 para tener un cutoff estadístico. Sea como fuere, cuando el paciente tiene aumento de los dímeros D o aumenta su bilirrubina o aumenta la transaminasemia, como consecuencia del inicio del fallo hepático, amigos, estamos delante de un problema de coagulación y tendremos que empezar a correr. Fíjense que los negros son solo el 13% de la población en el Reino Unido, pero acumulan el 35% de los ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Y en Chicago pasa igual. No es porque sean negros ingleses, es porque son negros. El 72% de los muertos en Chicago fueron negros. ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos variantes epidemiológicas, una de las cuales, la que más nos interesa a nosotros, probablemente es tratar de dilucidar qué pasa con las mujeres, y voy entrando en tema. Pues miren, lo que pasa es que las mujeres se infectan menos que los hombres, parece ser, o por lo menos se mueren menos, ingresan menos en cuidados intensivos. Y eso hay que darle una vuelta, fundamentalmente porque a día de hoy parece ser que ser mujer, joven y sana son posibilidades de restarle efectividad a la acción del virus y, por tanto, tendríamos que enfatizar en proteger fundamentalmente a las mujeres que no tienen esas 3 condiciones. Vean ustedes que nosotros hemos revisado la tasa de hospitalización y la tasa de muertas y efectivamente se corresponden en las tablas de supervivencia actuarial con los grupos etarios, pero fíjense que en la parte de la derecha estamos diferenciando en rojo las mujeres y en azul los hombres, y hay sensibles diferencias desde los primeros días de ingreso. También cuando suceden las cosas revisándolas en los mayores de 85 años. Pero lo más importante a considerar en esa supuesta protección que tienen las mujeres es si eso se debe a los estrógenos, que es por lo que estamos aquí. Miren, los estrógenos tienen una acción inmunomoduladora porque hay receptores para todos ellos en las 4 células principales del sistema inmune. Y eso no puede ser gratuito. Es más, sabemos hoy que las mujeres que estaban durante su climaterio tomando terapia hormonal de la menopausia tenían un 50% menos de mortalidad por COVID. Repito, las mujeres que durante su climaterio estaban tomando terapia estrogénica como parte del tratamiento vasomotor tenían un 50% menos de mortalidad como consecuencia del COVID.
Y esa evidencia se ha revisado en un estudio muy amplio de revisión de estudios clínicos, el estudio CONSORT, que delimita que efectivamente, curiosamente, entre las mujeres más jóvenes hay más casos que entre los hombres. Sin embargo, conforme avanza la edad, ya ven ustedes que el histograma de frecuencias va cambiando. Sí, pero eso es en cuanto a casuística. Pero cuando vemos la tasa de muertas, amigo mío, la tasa de muertos en azul, varones, es significativamente superior en cualquier grupo etario desde los 35 años en contra de los hombres, o, para ser preciso, a favor de las mujeres. Fíjense, ahí tienen ustedes en tablas de supervivencia actuarial, ya desde el día 10, poco más o menos, del ingreso, los hombres se mueren significativamente más que las mujeres. O si quieres, ustedes les doy la vuelta a la tortilla, los estrógenos protegen más a las mujeres. Y aquí tienen ustedes la diferencia entre mujeres que usaron estradiol y que no usaron estradiol, como tratamiento para otras cosas. Vean ustedes, las que usaron estradiol en lila se preservan mucho más y mueren significativamente mucho menos que las mujeres que no usaron terapia estrogénica durante el climaterio. ¿Y eso por qué? Porque, para empezar, los estrógenos 17-beta-estradiol tiene una acción que dificulta la entrada de SARS-CoV-2 en el neumocito, porque modula la conformación espacial del receptor AC2, el de la hipertensión, porque es el receptor de la enzima conversora de angiotensina. De tal manera que ya empezamos bien poniéndoselo, los estrógenos, poniéndoselo difícil al virus a la hora de su entrada. Y esto se ha tratado de revisar por Faustino Pérez López, un latinoamericano que trabaja en España desde hace muchísimos años y que ya forma parte de las comunidades de los dos grupos poblacionales, porque es catedrático en la Universidad de Zaragoza, cuando revisa la mortalidad en 23 países europeos tan distintos como Estonia y Grecia, como Portugal y Moldavia, que no tienen nada que ver desde el punto de vista histórico, epidemiológico, dietético, nutricional. Y ya ven ustedes que el hecho de ser mujer, vean ustedes abajo de la diapositiva, se lo señalo, tiene un 40% de reducción de mortalidad en todos los países que se han revisado. Y estamos hablando de una revisión de 500 y pico mil mujeres contra 490 y tantos mil hombres revisados a efectos de COVID. ¿Qué quiere esto decir? Que probablemente los estrógenos tienen algo que decir, hasta el extremo de que se permite el Climatéric un editorial alrededor del tema, firmado por Peter Chedraui y Faustino Pérez López, dos latinoamericanos, ecuatoriano uno y el otro ya nacionalizado español, que dice que probablemente el SARS-CoV-2 nos está enseñando cosas nuevas de la terapia hormonal y nos la tendremos que replantear en mujeres cada vez más jóvenes. Recuerden que no todas las mujeres que comienzan con sintomatología vasomotora no tienen clínica anterior. Recuerden que cuando empiezan con sintomatología vasomotora a los 46, probablemente están desde los 42 con alteraciones menstruales. Ese es el enganche que tendríamos que poder utilizar los ginecólogos amantes de la endocrinología, resolver las alteraciones menstruales para aprovisionarnos de la protección que los estrógenos tienen para esas mujeres. Les doy datos epidemiológicos y datos de casuística científica a favor de los estrógenos en relación con diferencias de género. Primero, los hombres tienen más riesgo de infección grave y mortalidad. Ya para empezar, cualquier hombre en cualquier localización lo va a pasar peor que las mujeres. Además, esas diferencias tienen que ver con el sistema inmunitario de las mujeres y de los hombres. Y no solamente eso, es que los estrógenos son los que estimulan la respuesta inmune y además son capaces de reducir la producción de interleuquina 1 beta y de interleuquina 6, dos de las interleuquinas que desencadenan la tormenta de citoquinas de SARS-CoV-2. Además, los estrógenos reducen la expresión de la óxido nítrico sintetasa. Ustedes tienen claro que los estrógenos son vasodilatadores en acciones no genómicas, en acciones solamente por el receptor de membrana. Y esto está en contra también de los aspectos inflamatorios. Y además la expresión del receptor por el que entra SARS-CoV-2 a los neumocitos está regulado a la baja por el aumento de los niveles de estrógenos. Cuando las pacientes están estrogenizadas, tienen menos receptores y por tanto le ofrecen menos posibilidades de entrada al virus. Pero no solamente eso. Los estrógenos estimulan la respuesta inmune de los linfocitos B, que les recuerdo que son aquellos que están encargados de fabricar anticuerpos. Y por si fuera poco, la testosterona que todos ansiamos tener hasta los 95 años, ¿verdad?, reduce la capacidad de fabricación de IgM e IgG. Por tanto, la testosterona es un mal amigo de los hombres en esto de la pelea contra el COVID. Y de hecho, los hombres que tienen títulos más altos de testosterona tienen títulos más bajos de anticuerpos aún después de la vacunación. Amigos,
la cosa pinta en bastos para los hombres. Ahí, a partir de ahí, tendríamos que mirar si las gestantes son un grupo de especial vulnerabilidad. Y podríamos decirlo, pues hombre, igual no, porque el receptor AC2 fundamentalmente no aparece en muchos tejidos del organismo femenino durante el embarazo. Aparece sobre todo en el intestino delgado. Recuerden que gran parte de la clínica tenía que ver con la diarrea. Pero, sin embargo, la diferencia en mujeres más jóvenes es que eran más propensas a tener la infección ya, pero se morían mucho menos. Todos nosotros sabemos que hemos proporcionado un montón de cuidados prenatales a las mujeres y no me voy a detener. Solo quiero enfatizar en que las vacunas para las mujeres son absolutamente imprescindibles. Y lo voy a pensar de cualquier manera que ustedes digan. Me adhiero al comunicado que hizo la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, que decía, vacune usted a toda gestante que pueda, con cualquier vacuna que pueda, en el momento de la gestación que le pille. Ya está, discusión terminada. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas, a pesar de tener un exceso de estrógenos, tienen vulnerabilidad especial respecto de COVID. Y se lo estoy contando con datos de mujeres hospitalizadas, gestantes hospitalizadas con COVID. Y ya ven ustedes que tienen todo en contra. La aparición de pretérminos, muertes intraútero de origen nunca aclarado, la posibilidad de preeclampsia, la eclampsia, todo es más prevalente en mujeres que están con COVID hospitalizadas. Y es más, con desarrollos terriblemente más gravosos a través de los factores de coagulación que tienen que soportar una vez que se complica la enfermedad con la tormenta de citoquinas. De tal manera que ahí tienen ustedes los odds ratio. Cuanto mayor es la mujer, cuanto más obeso sea, cuanto más riesgo tenga de sufrir diabetes o enfermedad renal o se haya embarazado después de un trasplante de órgano sólido, más posibilidades tiene de tener fenómenos trombóticos, preeclampsia, eclampsia, que induce un importante incremento de la mortalidad. ¿Qué quiere esto decir? Fundamentalmente que las embarazadas son un grupo de alto riesgo y lo hemos comprobado con este estudio que agrupó a 18 países distintos con 43 instituciones hospitalarias. Ahí ven ustedes, 76% de incremento de la preeclampsia. Leo mal desde aquí. Ingreso en UCI, 5 veces más probable que ingrese en UCI, con un 59% de probabilidad de que incrementen el pretérmino, con 2 veces la mortalidad neonatal y 2,14 veces más importante la morbilidad perinatal. Fíjense, mujeres que dieron positivo tienen más tasa de cesáreas y además no hay influencia sobre la lactancia porque el intervalo de confianza incluye la unidad. Incluso entre las mujeres asintomáticas, estar embarazada es un mal negocio. Vean ustedes que en las curvas de supervivencia actuarial, las mujeres que no tenían COVID eran las únicas que preservaban la duración del embarazo, en negro en la diapositiva, porque daba igual estar asintomática que estar sintomática, era un mal negocio haberse infectado de COVID durante el embarazo, con incremento muy notable de todas las complicaciones intragestacionales. ¿Qué hay de la transmisión vertical? Pues miren, nosotros hicimos en junio de 2020 una revisión sistemática de toda la literatura, revisamos 15.000 y pico estudios, y hasta entonces, hasta junio de 2020, no se podía afirmar que había transmisión vertical. A 25 de febrero ya eran 2,5 millones, de febrero de 2021, 2,5 millones de fallecidos y 112 millones de infectados. En cualquier caso, lo que quiero decir es que a día de hoy todavía no se puede determinar con seguridad que haya una transmisión vertical, a pesar de que se han encontrado fragmentos de RNA viral en la placenta, pero no se ha demostrado fehacientemente en todos los niños en cordón umbilical o en exudados nasofaringeos obtenidos inmediatamente después del nacimiento. ¿Qué quiere esto decir? Que todavía hoy solamente se han recogido unos pocos casos de pacientes que, estando infectadas en el tercer trimestre del embarazo, después, habiendo parido entre las 25 y las 41 semanas, se obtuvieron niños con datos de transmisión vertical. Solamente 17, que supone un 4,88% de las gestantes que tenían COVID y habían ingresado en cuidados intensivos. De los 17 niños afectados, ya ven ustedes que 4 desarrollaron neumonía y 4 requirieron ventilación mecánica. A día de hoy no podemos afirmar taxativamente que exista la transmisión vertical, pero como suceda, el niño lo va a pasar muy mal, porque es un niño que todavía no ha recibido suficientes defensas de su madre. La pregunta de si podemos vacunar ya está respondida a lo largo de la charla.
Aquí venía un largo razonamiento de por qué hay que vacunar contra la gripe y por qué hay que vacunar contra la tosferina. Ustedes saben que vacunamos a todas las gestantes de gripe y tosferina de manera sistemática, y de tosferina en la semana 26, no tanto por ellas, cuanto por cubrir a los niños con anticuerpos maternos que atraviesan la vía de la placenta hasta que los niños tengan peso suficiente como para recibir sus propias vacunas. Sobre 400 y pico mil gestantes, vean ustedes que hay con BioNTech o con Moderna, con las vacunas de Pfizer, de BioNTech o de Moderna, ya ven ustedes que hay opinión de las autoridades americanas que dicen: vacune usted a todas las gestantes que sean proveedoras de salud, que trabajen en sistemas sanitarios, a todas las gestantes que tengan más de 35 años, a todas las gestantes con gestación múltiple, a todas las gestantes con antecedentes de cáncer o de enfermedades precancerosas, a todas las gestantes que tengan hipertensión crónica, a todas las gestantes con enfermedad renal o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a todas las gestantes que tengan alteraciones de inmunosupresión del tipo que sea o que tengan enfermedades cardíacas, a todas las gestantes que tengan enfermedades autoinmunes, sean cuales sean, a todas las gestantes que tengan sobrepeso u obesidad. Me da la impresión de que en su país tienen un problema de sobrepeso y obesidad. A todas las gestantes que tengan drepanocitosis o hayan tenido, a todas las gestantes que fumen, a todas las gestantes que tengan diabetes, aunque sea una prediabetes o una tipo 2. La pregunta en cuestión es si hay que hacer una administración preferencial para las mujeres embarazadas. Después de revisar toda esta lista, ¿a ustedes les quedan muchas gestantes a las que les van a recomendar que no se vacunen? No, seguramente no. Pero les digo más, ya hay un ensayo clínico en marcha con 4.000 gestantes voluntarias sanas con la vacuna de Pfizer, vacunadas entre las 24 y las 34. Tendremos resultados en el próximo mes. ¿Qué dice la Federación Mexicana? Miren, ya se lo he explicado. Vacunen ustedes a todas las que pillen por la calle, gestantes en cualquier momento del embarazo, con cualquier vacuna. Si pueden con RNA mensajero, perfecto, pero si no, con la que tengan. ¿Qué hizo España? Joder, fuimos de los últimos, porque esto es de mayo de 2021. El 13 de mayo de 2021, algunos habíamos levantado el dedo cuando todavía no teníamos vacunas sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres, y lo tengo escrito en septiembre de 2020. Pues en mayo de 2021 el Consejo Interterritorial de Sanidad en España dice que sí, que hay que vacunar a las gestantes y que vamos a empezar a vacunar por grupos etarios. Las primeras gestantes que se vacunarán son las que están entre los 50 y 59 años. O sea, terminamos en un par de minutos de vacunar en esa. Pero tengo más. Tenemos datos de gestantes vacunadas inadvertidamente durante el proceso de vacunación. Nada menos que 36.000 gestantes que estaban preñadas. No les pasó absolutamente nada. Ahí tienen ustedes las diferencias entre las vacunas de BioNTech, de Pfizer-BioNTech, o las vacunas de Moderna, las dosis 1 a la izquierda y las dosis número 2 a la derecha. No hubo diferencias significativas entre gestantes y no gestantes, y estoy hablando de una recogida de casuística de 36.000 casos. Pero les digo todavía más, no hubo pérdidas significativas, no hubo abortos, no hubo mortinatos, no. Hubo menos de esos acontecimientos que los esperados de forma epidemiológica para esas poblaciones. Luego, por tanto, no tenemos aún ninguna contraindicación que nos indique que las gestantes no deben ser protegidas con la vacuna. Y si nos amparamos en los datos epidemiológicos de Israel, ahí tienen ustedes, una vez que Israel en febrero llega a tener prácticamente el 30% de la población vacunada, en este momento en abril ya tenían el 50%, vean ustedes el comportamiento de las infecciones. En la medida en que iba creciendo la vacunación, se desplomaba la curva de aparición de nuevas infecciones. Por tanto, vacunar. Termino. Este es un momento de certezas y de incertidumbres, nos lo decía Kant. El más listo es el que es capaz de soportar más incertidumbres. Certezas que hemos conseguido a lo largo de apenas 9 meses. Pues miren, en 9 meses hemos identificado el bicho, hemos conocido la historia de la enfermedad, hemos profundizado en los aspectos inmunitarios, sabemos cuál es la patocronia renal, no solamente eso, sino que hemos desarrollado conocimiento sobre las etapas del sistema inmune y cómo reacciona, e incluso hemos diseñado nuevas técnicas para vacunación, no ya nuevas vacunas, nuevas técnicas para fabricar vacunas. ¿Qué nos queda? Un montón de incertidumbres. ¿Qué papel juegan los niños en la transmisión? Todavía no tenemos ni idea. ¿Qué le pasa a la inmunidad después de la infección? Todavía no sabemos. ¿Por qué esas diferencias epidemiológicas entre unas poblaciones y otras? Todo eso nos va a costar seguramente meses o años. Pero recuerden, como decía don Miguel de Cervantes, este es el único autorretrato de don Miguel de Cervantes a la edad de 66 años, cuando solo le quedaban 6 dientes, dice él en su propio autorretrato, que está firmado.
dice que la virtud principal del hombre en tiempos de incertidumbre, como decía Aristóteles en el segundo libro de la Ética Nicómaco, es la prudencia. Seamos prudentes para todo, para afirmaciones categóricas en nuestros ambientes, para opinar sin conocimiento de causa. Seamos prudentes para el tratamiento de nuestros pacientes, insistiendo siempre en que la vacunación de la gestante es probablemente uno de los factores de protección más importantes, junto con el hecho de tener estrógenos después de la menopausia. Les dejo nada más agradeciéndoles su atención y recordándoles que si han venido tienen derecho a esa beca docente del 10% del descuento en nuestra maestría. Muchas gracias por su atención.